de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Él dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, y otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día, escuche bien, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano: es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Gloria a Jesús. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había salido sano no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sano, no pues más, para que no peques más, para que no te venga una cosa peor. Amén. Quiero darle gracias a Dios con usted ahí por la palabra, ya que han sido leídas, y vamos a darle gracias a Dios porque esta palabra pueden llegar a nuestros oídos y pueden transformar nuestras almas. Vamos a darle gracias al nombre de Jesús. Padre, en este momento me conecto con la audiencia que está, Dios mío, conectado con nosotros. Así que te damos gracias por esta palabra poderosa, una palabra, Dios mío, Señor, traída de tu voluntad, de tu Santo Espíritu para nuestros días. Así te damos gracias por ella, Señor. No te pedimos que la bendiga porque ya benditas son, sino que te pedimos, Dios mío, que añada a nuestro espíritu obediencia para llevarla donde quiera que nosotros estemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que nos hable conforme a tu voluntad y que a través de tu palabra, Dios mío, tú puedas romper, Dios mío, Señor, con todo lo que impide un crecimiento espiritual en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra, Padre, digno de alabanza, digno de gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que gloria al nombre del Señor. Hemos leído en Juan capítulo 5, verso 1. Y quiero ponerle como tema a esta preciosa enseñanza que nos da Jesús. Escuche bien, bajo el tema: Jesús no necesita de un estanque. Oiga el tema: Jesús no necesita de un estanque. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué el tema Jesús no necesita de un estanque? Me impacta mucho esta historia bíblica, y antes de entrar en una introducción profunda y en el desarrollo contextual que lleva esta escritura, quiero hablarte de algunas cosas que acontecían en el tiempo de Jesús y antes de que Jesús llegase aquí a la tierra. En primer lugar, antes, en la antigüedad, no todas las personas tenían el decreto de parte de Dios de poder sanar a una persona. No todo el mundo conocía el poder de Dios a la plenitud para llevar a cabo y efectuar un milagro tan poderoso y trascendental en el momento circunstancial que una persona vivía. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y nos trasladamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5 en adelante, la escritura enseña que Naamán estaba enfermo y tenía lepra. Pero Naamán, sabiendo que no todo el mundo tenía la autoridad para decretar una sanidad, tuvo que ser enviado al reinado de Israel, donde estaba el profeta Eliseo. O sea que la persona entendían que no todo el mundo tenía esta autoridad. Por ejemplo, mayormente en los profetas, en los siervos de Dios, en las personas que Dios delegaba, eran aquellas personas que eran ungidas para un milagro. Eran aquellas personas que tenían el decreto del cielo para poder funcionar algo espiritualmente, para un milagro, una sanidad, para hacer cualquier cosa. Evidentemente, nosotros podemos entender que en la Biblia, las personas que hicieron grandes milagros fueron las personas que estaban conectadas con Dios, como algunos
algunos reyes que se sometieron a la voluntad de Dios y también los profetas que efectuaban el milagro, que oraban por lluvia y caía. Elías oró por lluvia y cayó. Josué oró por el sol y se detuvo. O sea, estamos hablando de diversas personas que delegaban un ministerio, pero funcionaban. Nosotros en una ocasión predicamos un tema en República Dominicana titulado Llamado Profético, Evidencia de Poder. O sea, que cada profeta tiene una evidencia, tiene un poder consigo que conlleva a la voluntad de Dios y al efecto que fue encomendado. Y todo profeta tiene que tener una evidencia. Todo hombre de Dios tiene que tener una evidencia, no simplemente de palabra, sino de hecho. Y lo que me encanta de las Sagradas Escrituras es que a estos hombres que se les decretó ese poder, fueron una respuesta clave en un momento necesitado. Ellos fueron personas que se encontraban entre la espada y la pared, pero mantenían el decreto de parte de Dios, ese don divino de la sanidad, porque la sanidad es un don que se delega. La sanidad no se recibe porque quiero recibirla ya, sino que uno ora ante el Padre y el Padre es quien concede en darnos ese privilegio que cuando una persona ore algo pase. Pero no todo el mundo tenía esa capacidad, no todo el mundo tenía ese privilegio de recibir un milagro de parte de Dios. Por tanto, hermano, y mayormente si era gentil, porque habían personas que no podían recibir milagro. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se le acerca a la mujer sirofenicia, de repente Jesús le dice una palabra, y la palabra siguiente fue esta. De repente ella le dice que sane a su hija que estaba gravemente atormentada. Y me impacta que Jesús le dice que Él no es enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que Jesús en un hecho le estaba negando por un momento el milagro a esta mujer, porque simplemente era para los judíos. Esta promesa era para los judíos, pero nosotros entendemos que aunque Jesús se lo estaba negando, a la vez estaba probando para dar el cumplimiento de la promesa que Dios le dijo a Abraham, que en su simiente sería bendita toda la tierra. Y esa simiente se llama Cristo Jesús, que es la fe. Entonces, por la fe, la simiente iba a desarrollarse. Entonces, esa persona tenía que recibir por la fe aquella sanidad. Entonces, Jesús nos enseña un milagro, pero directamente el milagro no era para los gentiles. Pero de repente podemos ver cómo los gentiles se le van adelante a los judíos y se atreven a hacer lo que judíos no hacían. Entonces, lo que te estoy diciendo era que estas personas estaban atrevidamente creyendo en que Dios podía hacer algo. Ahora bien, la mujer sale de un lugar tan lejos, de un lugar cansado, quizá con hambre, quizá turbada, porque su hija estaba grandemente atormentada, porque ella entendía que no había un vecino que ella podía decirle: oiga, vecino, yo quiero que usted ore por mí. Mira, mi hija está pasando por una gravedad y quiero que usted, en el nombre de Jesús, arranque esa enfermedad en el nombre de Él. Pero esta mujer, sabiendo que en su contorno no había alguien marcado con esta evidencia, esta mujer, sabiendo perfectamente que no todo el mundo tenía este poder, ella se dio de cuenta que Jesús salía de Tiro y de Sidón, y cuando ella se dio de cuenta, ella persiguió a Jesús, porque Jesús portaba algo que no todo el mundo portaba. Jesús tenía algo que no todo el mundo tenía, y la gente era grandemente impactada cuando veían a Jesús. Oiga, ¿por qué? Cuando ellos vieron a Jesús, no lo vieron porque Jesús era bonito, no lo vieron porque Jesús usaba mucho quizá la S, no, vieron a Jesús, ¿sabe por qué? Porque Jesús tenía la respuesta de una necesidad en el alma. La gente quizá tenía para comer un pan, pero la gente no tenía quizá para aliviar el dolor que había en su alma, para calmar las penas profundas que se estaban calcomiendo los huesos. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, y cuando la hija de Jairo, cuando el siervo del centurión escuchó hablar de Jesús, a esta gente le brillaron los ojos, hermano. Oiga, ¿por qué? Porque ellos sabían perfectamente que Jesús, oye, tenía algo encima demasiado fuerte. Y usted dirá: ¿y qué era lo que Jesús tenía encima? Tenía la unción del santo. Él es la unción, Él es el poder, Él es el decreto, Él es la palabra viva, hermano. Y me impactó grandemente esta palabra, porque de repente podemos ver que cuando la mujer, cuando estas personas se acercaban a Jesús, ellos se sorprendieron, porque había muchas personas vestidos de ropa blanca. Había el Sanedrín, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, estaban los maestros, estaban los catedráticos, estaban los sumos sacerdotes, pero ninguno de ellos, gloria al nombre del Señor, Dios lo usaba para hacer tal o X milagro, por la cual cuando ellos acuden, no acuden a un sacerdote, ellos no acuden a un levita, ellos no acuden a Herodes, ellos no acuden, mira, a ningún hombre en aquel entonces. A quien ellos acuden se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios.
Y cuando ellos acuden a Jesús, ellos se sorprenden, porque hay gente que no entiende, hermano, que el poder de la palabra, oye, la manifestación de la gloria de Dios no depende en la mucha letra que tú sepas. La manifestación de Dios no dependa en cuántos libros históricos tú te sepas, en cuánto instituto bíblico tú tengas, en cuánta licenciatura espiritual tú tengas. No, no se sujeta simplemente a esto, aunque eso es muy bueno y es importante. Pero Pablo decía una palabra y le decía a los corintios: sepa que yo no he venido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder en el Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos se acercaron a Jesús, no simplemente vieron un Jesús sabio, no, ellos también vieron un Jesús que portaba milagros, un Jesús que cargaba la unción, un Jesús, gloria al nombre del Señor, que se convirtió en 3 años en la figura más pública de todos los tiempos. Jesús empezó a trastornar la mente de aquellos que le gustaba el populacho, aquellos que le encantaban que la gente lo siga. Ellos se sorprendieron, la gente preguntaba: pero ¿quién es este hombre? ¿Por qué habla con tanta autoridad? Aún hasta los vientos lo obedecen. No, este hombre está fuera de los límites. Es tan profundo lo que Jesús estaba haciendo, que Jesús no necesitaba de ningún medicamento para traer una sanidad. Jesús no necesitaba de un libro para él establecer lo que él iba a establecer, porque la gente, muchos lo vieron como carpintero, pero hay gente que lo veían como el Hijo de Dios. Los que lo vieron como carpintero nunca recibían un milagro de Dios. Los que dijeron: este José, oye, este es el hijo de José, y este no es el hijo de María. O sea, en alguna ocasión a Jesús se le menospreció, y la Biblia dice que él no hizo muchos milagros en Jerusalén porque no creyeron en él, porque lo estaban viendo como un carpintero, lo estaban viendo así. Pero los que lo vieron como el Hijo de Dios, como hijo Bartimeo, que dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aquellos recibieron un milagro de parte de Dios. Y si algo le está pasando hoy a la humanidad por la cual no está recibiendo un milagro de parte de Dios, es porque ven a Jesús como un hombre común. Pero yo vengo a decirte que el Redentor, el Consolador de Israel, la luz, mi alma alaba el nombre del Señor, no es simplemente un carpintero, no, él es un restaurador de portillo, gloria al nombre del Señor. Él es quien tiene la sanidad divina para tu alma. Y la gente empezaron a ver algo en Jesús que no veían en todo el mundo. Me impacta la historia de Nicodemo. La Escritura enseña que Nicodemo tuvo que venir a Jesús de noche. Entonces Nicodemo se preocupó por saber quién era Jesús, porque Nicodemo sabía que no podía ir de día, porque no estaba permitido que un hombre del Sanedrín, que un hombre que pertenecía al canon, que pertenecía a las instituciones bíblicas en estos tiempos, no se le permitía ir ante una persona que no sabían qué era o qué no era. Pero este hombre se preocupó y dijo: oye, Rabí, sabemos que ha venido de Dios, porque no hay nadie que haga estas señales si no está Dios con él. O sea, que él estaba testificando, él estaba claro que Jesús tenía el poder de Dios. Y cuando se dio de cuenta, la vida de Nicodemo fue cambiada. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Es que cuando tú te levantes de donde tú estás y sigues a Jesús, te vas a encontrar de él de noche. Mi alma alaba el nombre del Señor, y él te va a revelar lo que es necesario para tu vida. Porque hay mucha gente, para creer en Jesús tienen que nacer de nuevo, porque hay gente que teniendo a Jesús al frente todavía están preguntando que si él es él. Pero hay gente, hermano, que no tenían que preguntarle tanto a Jesús, porque ellos sabían que era Jesús, porque sus hechos hablaban por sí solos. Es más, Jesús decía una palabra y decía: el que da testimonio de sí, su testimonio no es verdadero. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús decía: yo mismo no doy testimonio de mí, sino uno es el que da testimonio de mí, que se llama el Espíritu Santo de Dios. O sea, lo que estoy diciendo, hermano, es que estoy estableciendo que el llamado que Jesús vino a hacerle a la gente es que entienda que en él está el poder absoluto para hacer todas las cosas. Mi alma alaba el nombre del Señor. Y algo me impacta de Jesús, y fue que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, la Biblia enseña que el Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma, y de repente dice que Jesús ministraba bajo la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y yo tengo por cierto, estoy seguro que Dios a muchos le ha llenado de su Espíritu, porque hay grandes proezas, hay grandes milagros que te están esperando, porque Jesús no necesita de ningún medio terrenal para él hacer lo que él tiene que hacer, porque él hizo los cielos, él hizo todas las cosas. Mi alma alaba el nombre del Señor. Entonces Jesús ministraba bajo ese poder, bajo esa grandeza divina. Alabado sea Dios. Y cuando Jesús empezaba a predicar, la gente, mi alma alaba el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hermano, aquí está Dios metido en este lugar. Cuando Jesús predicaba, la gente decía: no, pero este hombre está lleno de la unción. ¿Y qué es lo que carga este hombre que no carga todo el mundo, hermano? Porque lo que Jesús tenía era algo muy fuerte, y la gente lo buscaba.
La Biblia dice que una multitud le perseguía. La Biblia dice que la gente le apretaba. En una ocasión el mismo Pedro dijo: Señora, pero ¿cómo tú dices que ha salido poder y virtud de ti cuando tú sabes, maestro, que la multitud la que te aprieta? Pero Jesús no estaba diciendo que alguien lo ha tocado físicamente, no. Jesús estaba diciendo: alguien tocado espiritualmente mi alma, porque simplemente los códigos del cielo se activan cuando hay un hombre de fe, y a Dios no se toca en la carne, alabado sea Dios, a Dios se toca en el espíritu. Así que si algún día, escucha bien, si algún día no has recibido un milagro, es porque lo está buscando en la carne, está dudando. Y la Biblia dice que el que pida no sea como la ola del mar, que se va de un lado hacia otro. No, no. El que está pidiendo debe de pedir sabiendo a quién le pide. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando tú le pides a Dios, debe de entender que la Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando la gente le pedía un milagro a Jesús, Jesús lo miraba a los ojos con ojos de ternura y le decía: ¿qué quieres que te haga? Hoy Jesús le está diciendo a muchos: ¿qué quieres que te haga? Dime cuál es tu preocupación, dime cuál es tu momento difícil, dime por qué está pasando, dime cuál barrera tú no puedes pasar, que yo la voy a pasar por ti. Porque hay gente que están pasando por dificultades y no entienden que Jesús es el método para llevarlo y para sacarlo de esa dificultad. Alabado sea Dios. Y había muchas personas, hermanos, que se encontraban en un lugar muy apretado. Habían personas que no tenían deseo de vivir, habían personas que no tenían deseo de seguir, habían personas que pensaron que se iban a morir enfermas, habían personas que pensaban, que decían: bueno, hoy quizá es el último día de mi vida, yo voy a morir bajo esta enfermedad. Pero no, vengo a decirte que cuando Cristo Jesús llega, todo cambia. Alabado sea Dios. Cuando el Redentor está pasando por Jericó, escucha bien, mucha gente van a ser cambiados, mucha gente van a ser impactados por la gloria. Cuando Jesús, cuando Jesús pasó por Jericó, sabe que Nicodemo fue cambiado. Cuando Jesús pasó por Jericó, sabe que Zaqueo fue cambiado. Cuando Jesús fue a Jerusalén, mucha gente fueron cambiados. Cuando Jesús fue a Samaria, la mujer samaritana fue cambiado. Pero había un lugar que Jesús tenía que visitar y se llama el paralítico de Betesda. Un paralítico que tenía tiempo en esa situación. Un paralítico, hermano, que pensaba que también se iba a morir enfermo porque no tenía solución. La Biblia enseña del paralítico de Betesda que cuando él estaba angustiado, él decía: pero ven acá, nadie me lleva al estanque, porque había un decreto divino de parte de Dios. Y fue que Dios determinó que cuando el ángel bajaba de tiempo en tiempo, equivalente tiempo, la palabra en la Biblia significa un año. Cuando estamos hablando de tiempo en tiempo, está diciendo de año en año. Entonces había un ángel que de año en año, hermano, bajaba y movía las aguas, y el primero que llegaba al movimiento de las aguas y ponía la mano, no importa la enfermedad que tuvieras, oye, sería sano. Si tuviera sida, sería sano. Si teniera cáncer, sería sano. Hay muchas personas que dicen: pero el cáncer no se cura. Vengo a decirte que el cáncer no se cura para los medicamentos humanos, pero para el poder de Dios, el cáncer no es un estorbo, el cáncer no es un límite, el cáncer no es nada, porque Dios es que provee la sanidad. No importa la enfermedad que tenía, cualquier persona que fuera a este lugar, mire, será sana. Es más, hago énfasis en esto para que usted vea los decretos de Dios. Que cuando Dios declara algo sobre usted, cuando declara algo sobre algo, se cumple porque se cumple. Una persona podía ir, en ese momento pudiera acercarse al estanque en el movimiento de las aguas y pudiera estar leproso, pudiera estar cayéndosele un ojo, pudiera estar pudriéndose, quizá le hubiese quedado un segundo de vida, pero si tocaba el agua antes de morirse, ¿sabe qué? Esa persona vivía y esa persona era sanada de esa enfermedad, porque había un decreto poderoso por la cual aquel estanque de Betesda era muy famoso. ¿Por qué era muy famoso? Porque había muchas enfermedades, había muchas personas enfermas y todas las personas iban día tras día, tiempo en tiempo, a ver el movimiento de las aguas. No sé cómo lo hacían, no sé si madrugaban, no sé si ellos se velaban, no sé, pero ellos estaban esperando el movimiento de las aguas. Parece que ellos tenían el tiempo en el cual el ángel se movía, pero de repente había muchos enfermos y ellos se le adelantaban a este hombre que tenía 30 años, 38 años metido en una situación bien difícil. Y cuando Jesús lo vio, Jesús se dio de cuenta. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Oiga que me impacta de esto, escuche bien. Oiga que me impacta de Jesús. Es que Jesús, cuando te ve, Jesús se enfoca en tu necesidad.
Y Jesús se da cuenta cuánto tiempo tiene enfermo. Jesús no te pasó por el lado y se hizo el de la vista gorda, no. Cuando Jesús te vio, Él vio la creación. Él vio lo que Él hizo con sus manos, que estaba sufriendo. Y dice que cuando Jesús lo vio, se dio de cuenta que tenía ya mucho tiempo así. Y quizá pensando yo en una lógica humana, o sea, una persona que sea paralítico, que tenga mucho tiempo en el suelo, quizás se le hacen callo en la rodilla. Quizás Jesús vio los callos que estaban en sus rodillas. Quizás Jesús vio los callos que estaban en sus codos. Entonces se dio de cuenta que tenía mucho tiempo. Y cuando Jesús lo vio, de repente Jesús se le acerca, pero él no sabía quién estaba hablando con él. De repente Jesús se le acerca y le dice: mira, ¿qué quieres que te haga? Entonces Jesús le dice: mira, o sea, él le dice: Señor, pero yo quiero ir a ese estanque que está allá, pero cada vez que voy, antes de que yo vaya, otras personas descienden primero que yo y son sanos, mas yo estoy aquí 38 años bajo esa misma batalla. En otras palabras, tengo 38 años dándome frío, tengo 38 años bajo calor, 38 años pasando dificultad, 38 años siendo humillado, 38 años he perdido la esperanza. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. 38 años perdiendo la esperanza, pero algo me impacta aquí. Quiero hacer énfasis para darte una palabra de parte de Dios. Es que vengo a decirte que hay personas, hermano, que a veces están hablando con Jesús y no se dan cuenta que Jesús le está hablando. Y Jesús le estaba diciendo: mira, ¿qué quiere que te haga? Usted sabe por qué. Porque Jesús siempre nos pregunta cuál es el deseo de nuestra alma, y conforme a su voluntad Él nos responde. Pero algo me impacta fuertemente, y es que el estado de este hombre que está paralítico, postrado, angustiado y turbado, este hombre se da cuenta que ya van 38 veces que quizás ha experimentado y nunca ha llegado al éxito de su vida. 38 años bajo el fracaso, quizás 38 años esperando para que Dios haga algo. Así hay personas que a veces están esperando que nada más Dios se mueva de año en año. Y yo vengo a decirte que el poder del cielo no es para moverse un año, no. El poder del cielo es para moverse todos los días. Es para moverse el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y así rutinariamente Dios se mueve todos los días. O sea que Dios no tiene que esperar un tiempo específico, no. Dios lo que tiene que ver es el grado de fe y la necesidad que tenga la persona para él determinar el milagro que él quiere hacer. Porque hay milagros que ya están predestinados por Dios para que en el día que tú te acerques a una persona necesitada, esa persona vea a Jesús en ti y pueda recibir lo que nunca recibió, que pueda recibir el aliento que nadie le dio. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Y yo me imagino Jesús interactuando como todo un caballero con aquella persona, pero aquella persona nunca se imaginó que ese día, oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Oiga que me llega, quizá ese hombre, pensando yo, quizá ese hombre dijo: bueno, yo voy a seguir intentando, voy a seguir yendo al estanque, he fallado mucho, pero voy ahí. Este hombre no se rindió, aunque él entendía que no tenía la capacidad física para llegar al estanque. Este hombre siguió luchando, este hombre no se rindió. Este hombre, mira, murió, oye, quería morir en el camino, no importa, pero él lo estaba intentando. Y vengo a decirte que cuando tú luchas por tu sanidad, cuando tú luchas por lo que tú amas, tarde o temprano tú vas a cosechar lo que sembraste. Y este hombre estaba sembrando su tiempo, estaba sembrando su desesperación, estaba sembrando su confianza, pero aunque no recibía el milagro, un día vengo a decirte que ya Dios se te va a aparecer en el camino. No sé, querido amigo que me estás escuchando, querido amiga que me estás escuchando, no sé por qué enfermedad está pasando y ha tomado diferentes tipos de medicamentos y la cual sigue igual. Hoy te tengo una palabra de parte de Dios. Si tú le has creído a Dios, si entiendes que en Jesús está el poder para sanar, hoy te digo que no tienes que esperar una consulta médica para ser sana. No tienes que esperar que nadie te lleve ante el doctor, porque el doctor de doctores ya llegó. El doctor de doctores está frente a ti diciendo: yo soy quien provee la sanidad para las naciones. Alabado sea Dios. Y cuando Jesús se acercó a este hombre, Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y Jesús, oye, él le estaba diciendo: señores, que tengo mucho tiempo así. Y a Jesús no le importó. Y oiga que me impacta de esta palabra, donde dice en el verso 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Escucha bien. Y cuando él le dijo que no tenía quien le meta en el estanque, o sea, él estaba diciendo: mis esperanzas se acabaron, no tengo alguien que me lleve, no tengo alguien que opere ese milagro en mi vida. Alabado sea Dios. Quiero que te enfoques claramente en esta palabra. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy y otros descienden antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día era día de reposo. Oiga que me impacta. Jesús simplemente sabe la condición. Él le preguntó, ¿qué quiere que te haga? Y él le respondió. Y me doy cuenta que Jesús no dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, ya, no. Jesús simplemente dejó que el poder hablara por él. Cuando tú eres un hombre de Dios, tú no dices, aquí llegó el superprofeta Anderson Feli, prepárense que los milagros se van a hacer. Aquí llegó el evangelista Anderson Feli, el que Dios me usa. No, que el Señor reprenda al diablo. No. Cuando tú eres un hombre de Dios, cuando tú cargas con los decretos divinos encima de tus hombros, en tu boca, en tu espíritu, tú no tienes que hablar mucho, no. Tú lo que tienes que hablar y decretar y se va a hacer lo que tú digas en el nombre de Jesús. Porque Jesús no le dijo, mira, yo soy Jesús Nazareno. No. Jesús no le dijo nada de eso. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. He venido del cielo para hacer tu milagro. No, Jesús simplemente le dio una palabra, le dijo, oye, levántate, toma tu lecho y anda. De repente, este hombre no se levantó simplemente porque escuchó la palabra, no. Este hombre se levantó por el accionar que hubo en la palabra, porque él hubiese escuchado de mucha gente, pero nadie hubiese provocado en su interior lo que Jesús provocó. Y cuando Jesús te habla, algo tiene que provocar. Cuando Jesús habla a tu espíritu, algo se tiene que activar. Por tanto, cuando Jesús dice, levántate, o sea, ya Jesús hubiese decretado que ese paralítico, ese día, la parálisis lo iba a abandonar. Esa enfermedad tenía que sujetarse a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús está por encima de ángeles, de principados, de potestades y sobre todas las cosas. O sea que cuando Él decrete, escucha bien, la enfermedad conocen a Jesús, alabado sea Dios. Cuando la enfermedad vio a Jesús, se mandó corriendo y dijo, espérate, este es el Hijo de Dios. Cuando él decretó, levántate, él se levantó inmediatamente, tomó su lecho y anduvo. O sea, que Jesús decretó. O sea, algo me impacta. Y es que lo que Jesús está enseñando es que cuando él decreta, hermano, decreta porque decreta. Y hay, o sea, habemos muchas personas que a veces estamos hablando bien de Dios. Somos muy filosóficos, somos muy éticos, somos muy hermenéuticos, pero a la hora de la manifestación, hermano, nos faltan muchas cosas. Y Jesús lo que está enseñando claramente es el poder que radica en la palabra. Cuando tú tienes el poder radicado en la palabra, tú nada más dices, levántate y anda. ¿Y cómo fue? Y la gente se sorprende. Pero ven acá, tú no ungiste con aceite, tú no lo levantaste, tú no aplaudiste, simplemente le dijiste, levántate y ya. Entonces, hermano, oye, me impactó esto. Que el poder, hermano, que está en Jesús, Jesús le está enseñando, yo no necesito de un estanque para sanarte, yo simplemente tengo lo que tú necesitas dentro de mí, levántate y anda. O sea, me impactó esa palabra. ¿Y qué es lo que Jesús está enseñando? Porque todo lo que Jesús hace, escuche bien, todo lo que Jesús hace tiene una enseñanza. En los 33 años, o sea, en los 30 años o 33 años que Jesús llevó de ministerio, ejerciendo el poder divino de Dios, en todo lo que Jesús hacía, Jesús dejaba una enseñanza. No hubo una escena en la cual Jesús no enseñaba. Hasta con el silencio Jesús enseñaba. Hasta con el mirar Jesús enseñaba. Hasta con el arrodillarse Jesús enseñaba. ¿Y qué Jesús me está enseñando a mí? Porque ya esa historia pasó. El paralítico de Betesda ya pasó. El estanque ya pasó. Ahora vamos a introducir este mensaje a nuestro tiempo. Vamos a traer ese mensaje a nuestra vida y vamos a hacer comparación. En primer lugar, a veces nosotros estamos orando por enfermedades y tenemos que durar 5 horas orando por una enfermedad. Y ora. Llama al pastor, llama al evangelista, llama al apóstol, llama al diácono, llama a fulano y ora por una enfermedad y ora. Escuche bien, no es que estoy diciendo que no se ore. No estoy en contra de la oración. Escuche bien para que me entiendan. Sino que cuando tú crees en Dios, cuando tú sabes lo que Dios te ha decretado en ti, tus oraciones tienen resultados. No es lo mismo durar 20 horas orando y nunca recibir un resultado cuando tú sabes perfectamente que lo que falta es la fe. Ya no ores por el enfermo para que no pase vergüenza. Ora por la fe. Porque a veces el problema no es el enfermo, hermano Omar, que no está escuchando, el locutor se está gozando. A veces, escucha bien, el enfermo no es el problema. A veces es nuestra fe que está enferma.
Y para tú levantar un paralítico, lo primero que tiene que levantar es tu fe, porque tu fe es la que está caída. Si no estás viendo los milagros, es porque tu fe está paralítica. Es más, la Escritura enseña en el libro de Santiago y dice: ¿quieres ver, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra está muerta. ¿Cómo yo me doy de cuenta que en mí no está el poder para sanar? ¿Cómo yo me doy de cuenta que no tengo esa virtud del reino? Es cuando yo oro y nada pasa. Es cuando yo clamo y no veo ningún resultado de parte de Dios. Ahí me doy de cuenta que hay una enfermedad espiritual, porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Ahora bien, en diferentes estaciones de la Escritura, la Biblia enseña que habían personas que no recibían milagros, no por la falta de fe de Jesús, escuche bien, sino por la falta de fe de ellos. Entonces, para Dios completar la fe, Dios tiene que unir tu fe con la mía. Ahora bien, si el propósito determinado es la fe de Jesús, Dios lo va a hacer, crea tú o no crea. Pero hay personas que si no creen van a morir enfermos, porque Dios necesita que ellos entiendan que Dios es el que hace. Entonces me impactó esto grandemente, hermano, y nosotros le estamos orando a Dios para ver su poder. Mire, yo en ocasiones he visto la mano de Dios y en otras ocasiones no lo he visto, y muchas veces he llorado y le he preguntado a Dios: pero ¿por qué esa persona no recibió una sanidad? ¿Por qué esa persona no recibió tal milagro? Y sabe que el Espíritu Santo me ha aconsejado, me ha dicho claramente: no, es que el milagro no está sujetado a un deseo carnal. El milagro es una necesidad de aquellos que desean ver la gloria de Dios, porque hay personas que están para Dios glorificarse. Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted no me lo cree, pregúntele a Jesús cuando en el episodio de la Biblia de repente hay un hombre que es ciego y la gente le preguntó, los discípulos le dicen: Omar, Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres? Mas Jesús dijo: no, ni él ni su padre, sino que esta ceguera fue para que Dios se glorificara. O sea, que hay ceguera, hay paralítico, escucha bien, hay endemoniado que Dios lo preparó para él glorificarse a través de tus labios. Lo que tenemos es que sanar nuestra fe. ¿Con qué yo sano mi fe? Con la palabra. ¿Con qué yo sano mi fe? Con la sinceridad, diciendo: Señor, verdaderamente yo soy un incrédulo, verdaderamente yo no creo, yo estoy hablando un evangelio falso. Yo hablo que Dios cambia y Dios a través de mi mano nunca ha cambiado. Yo hablo que Dios resucita y a través de mi mano Dios nunca ha resucitado. Yo hablo que Dios prospera y yo nunca he recibido una prosperidad. No, hay que ponerle el punto a la I, como dicen los dominicanos. O sea, hay que saber claramente lo que uno está ejerciendo en la palabra de Dios, porque no es lo mismo yo venir de repente y delegárseme una palabra y decir: bueno, yo soy Anderson, tengo la unción, tengo el poder, voy a orar por todo el mundo. No es lo mismo cuando tú sabes que ya Dios te decretó esa unción y que a lo que tú le pones la mano prospera. Ya las cosas son diferentes. O sea, ¿qué es lo que Jesús quiere? Es que nosotros aprendamos a ser diferentes en Él, a que lo que nosotros hablemos entonces lo vamos a recibir. Y hoy te tengo noticia. Hoy Dios puede hacer algo sobre tu vida si te atreves a entender que ya tú no necesitas de meterte en un estanque. Tú lo que necesitas es entender que ya Jesús está frente de ti diciendo qué quiere que te haga. Este es el tiempo de ver los milagros. Este es el tiempo de ver el poder de Dios accionar en la Escritura. Hermano, y hemos visto el poder de Dios. Mis ojos, mis manos han visto el poder de Dios. Yo he visto a Dios haciendo grandes milagros. He visto a Dios haciendo grandes proezas. Y no me canso de verlo. Y lo sigo viendo y lo voy a seguir viendo. Pero siempre recuerde: clave para llegar a una vida de éxito en la unción: reconocer que no tienes lo que dice que tienes. Porque si tú dices que tienes lo que no tienes, entonces vivirá una vida vaga y sin propósito. En primer lugar, ¿en qué me baso? ¿En qué principio bíblico? En lo siguiente: de repente la Escritura enseña acerca de los discípulos. Dice la Biblia que ellos le llevaron una persona endemoniada y ellos no pudieron echarle fuera. Y cuando ellos no pudieron echarle fuera, de repente, hermano, ellos se preocupan y le dicen: Señor, pero ¿por qué no pudimos echar fuera esos demonios? Jesús le dijo: por su poca fe, porque le falta fe. Entonces, cuando ellos reconocieron que le faltaba fe, ellos le dijeron esta palabra a Jesús: Señor, aumentanos
la fe, ayuda nuestra incredulidad. Y hoy en día, hermano, nosotros le pedimos a Dios que Dios ayude nuestra incredulidad, porque por causa de la incredulidad nosotros no estamos recibiendo el poder y el milagro de Dios. Hoy yo te invito a que hagamos oraciones día tras día pidiéndole al Señor: Señor, verdaderamente creo yo en los milagros, verdaderamente te creo yo, como en realidad le digo a la gente que te creo. Tenemos que examinar nuestro espíritu y conocer si en nosotros verdaderamente hay un grado de fe hacia Jesús. Debemos de entender si en verdad estamos dispuestos a pasar por el proceso para llegar a la estatura de ser varón perfecto que es Jesús. Y poder ver los milagros, poder ver la proeza, poder ver el poder de Dios manifestándose grandemente. Y yo sé que Dios lo va a hacer sobre tu vida. Y yo, antes de cerrar, voy a orar por personas que tienen enfermedad de cáncer, personas que tienen sida, personas que tienen quiste en los senos, personas que están sufriendo de diabetes, personas que tienen dolores pulmonares, personas que tienen dolores en los riñones, dolores en la espalda, jaqueca, mioma, fibroma. No importa la enfermedad. Hoy vamos a decretar en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, conforme a su voluntad, hará la obra sobre tu vida. Mi alma alaba el nombre del Señor. Así que para terminar, para cerrar, no quiero cerrar sin antes dar esta palabra. Escucha esto, agárrate, esta palabra viene de parte del Señor. Oiga que me impacta después de todo esto. Después que Jesús obra este milagro poderoso en ese hombre que tenía 38 años paralítico, de repente las personas que lo vieron paralítico no se alegraron con decir: wow, tenía 38 años paralítico, ¿quién te sanó? Vamos a hacer una fiesta. ¿Quién es ese hombre? Vamos a pedirle que él siga haciendo milagros. Oiga, la gente no se alegró de eso. Para que usted vea lo tan incrédula que era la gente y lo tan cerrado que eran ante los judíos y los catedráticos. La gente que tenía la Torá, la gente que tenía la ley, la gente que tenía la tabla y los mandamientos, eran tan cerrados que no entendían lo que Dios estaba haciendo. Y ellos mismos le preguntaron: pero oye, es día de reposo, ¿quién te dijo que tú puedes llevar tu lecho? De repente le pregunta: pero el que me sanó, escucha bien, el que me sanó me dijo que lo podía llevar. Mas ellos se enojaron con Jesús, porque ellos no estaban viendo el milagro que Dios estaba haciendo, sino que ellos estaban viendo por la ley. Y vengo a decirte que la mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que Jesús vino a cambiar lo que nadie podía cambiar. Cuando Jesús llegó a traer la felicidad en aquellas personas que tenían 38 años que no reían, en aquellas personas que tenían 12 años que no reían. Y Jesús vino a hacer grandes cosas, por las cuales, hermano, yo vengo a decirte que si Dios hizo algo contigo, publícalo. No importa que te critiquen, no importa que te murmuren, no importa lo que digan. Lo importante es que tú testifiques lo que Dios ha hecho contigo. Grita a voz en cuello, aunque se enoje el diablo, aunque se enojen los demonios. No dejes de publicar lo que Dios ha hecho contigo. Alabado sea Dios, porque la Biblia dice que esta palabra será predicada para testimonio, y con testimonio. Alabado sea Dios. Así que sigue hablando lo que Dios ha hecho contigo. No te calles, porque grandes cosas Dios va a hacer. Alabado